Entonces, factores relacionados con la cesación de cigarrillo en un programa de atención integral de tabaquismo en Bogotá. La forma más efectiva para dejar de fumar es el tratamiento farmacológico y psicoconductual. Sabemos que esto es lo que ha demostrado éxito en cuanto a los pacientes que dejan de fumar respecto de los que no. Pero no sabemos en nuestro medio qué factores condicionan la cesación. En Colombia no hay estudios, por eso decidimos desarrollar este trabajo a partir de nuestra corte de pacientes. Tomamos los pacientes del programa de atención integral Exfumaire, que tiene como origen desde el año 2013. Se definió cesación como un periodo de abstinencia mayor a 12 meses. Se establecieron las diferencias de los grupos de cesación y no cesación con la T de Student, la U de Matt Whitney y la prueba de Chi cuadrado, y se hizo un análisis multivariado para ver qué factores se asociaban con cesación. ¿Qué encontramos? Dentro de las características de los pacientes encontramos un grupo total de 170 pacientes, un grupo que cesó, la cesación se evaluó como mayor a un año de abstinencia, 113, y no cesación, 57. La media de edad fue de 55 años y no hubo diferencia entre los grupos. La edad de inicio del tabaquismo fue 18 años, una edad un poquito mayor dentro de lo que hay en nuestro medio. Hay datos que hablan de 17 años, otros datos que hablan de 13, 14, 13 años, que son datos hechos por encuestas. El sexo femenino fue mucho mayor en el grupo que cesó respecto del que no. Sabemos que las mujeres fuman más, sabemos que las mujeres fuman menos, pero en nuestra muestra demuestra que tal vez ese mayor autocuidado, esa mayor preocupación, pues las lleva a consultar mucho antes. El tabaquismo y el índice paquete es un índice paquete alto, ¿no? De 23. Es un índice paquete alto que nos demuestra que nuestra posición, nuestra muestra está expuesta a riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y riesgo de cáncer de pulmón. El índice de comorbilidades fue 3, lo que indica que nuestra muestra son pacientes que tienen una o más patologías, lo cual puede llegar a ser difícil el abordaje. Casi un 12%, un 12% de los pacientes que dejaban de fumar, no un 12, no un 10%, ay, sí, marica, esto es porcentaje, un 10%. Los intentos previos de cesación se realizaron más en los grupos que cesó respecto del que no. La motivación fue el factor que condicionó. Los pacientes más motivados dejan más de fumar y curiosamente los pacientes tienen una dependencia similar y no influyó en el grupo de cesación versus el de no cesación. El tratamiento, vemos que un gran grupo de pacientes tienen tratamiento en su gran mayoría con la vareniclina. Recordemos que en nuestro medio el tratamiento no lo cubre la seguridad social y muchas veces el paciente tiene que comprarlo. Otro grupo recibió bupropión, ya que tenemos una corte con alteración psiquiátrica, en su mayoría depresión, recibieron bupropión, y otros reemplazo de nicotina, aunque en nuestro medio es difícil la dispensación del reemplazo de las terapias sustitutivas con nicotina. Y un pequeño grupo recibió tratamiento combinado. Es llamativo que un 11.8% no recibió tratamiento, bien porque el paciente no quiso o bien porque tuvo dificultades para la dispensación del mismo. Y en cuanto a los factores asociados a cesación en análisis multivariado, que encontramos tendencias, la edad de inicio del cigarrillo, el sexo y los intentos previos, pero realmente el que marcó y el único factor que se encontró asociado a cesación fue la motivación. La tasa de autoinformada a 12 meses de seguimiento fue de 66.5%, lo cual lo consideramos una tasa alta con respecto a lo encontrado en trabajos anteriores. Tenemos que decir que es una muestra autoinformada, entonces esto pues condiciona un poco, no es correlacionada con biomarcador. Pues lo importante es este análisis fue realizado en una corte de pacientes que ingresan a un programa interdisciplinario, algo muy poco habitual en nuestro medio. El lograr incluir 170 pacientes, a pesar de que muchas aseguradoras en nuestro país en salud no cubren estos programas, el permitir el seguimiento a 12 meses nos brinda mayor control con respecto a las intervenciones realizadas. Este estudio nos brinda información importante, relevante acerca de las características demográficas de nuestros pacientes, sobre todo los que son pues, los pacientes que se someten a un programa de cesación,
ya que en nuestro medio los estudios de prevalencia en su gran mayoría son por encuestas y no encontramos pues datos o no contamos con información descriptiva de una corte en un programa de cesación. Nuestros resultados son alentadores, ya que en la década anterior cerca de la mitad de los fumadores que iniciaban un proceso esperaban mantenerse en abstinencia durante mínimo un año y solo el 2 al 3% lo conseguía. Las conclusiones, pues la tasa de cesación de los pacientes que completaron el programa durante un año más fue de 66.5, lo cual lo consideramos que es alta con respecto a lo encontrado en estudios anteriores. El único factor asociado con cesación fue el puntaje mayor en la escala del test de Richmond o test de motivación. No encontramos otro factor que se condicione el proceso de deshabituación en nuestros pacientes. El porcentaje de pacientes que no recibieron tratamiento, como lo mencionábamos anteriormente, tratamiento farmacológico psicoconductual, se explicó por la no aceptación del paciente, la no disponibilidad del medicamento o las limitaciones en la cobertura de salud o decisión propia del paciente de no utilizarlo. Y por supuesto, necesitamos estudios posteriores, son importantes para medir la abstinencia continua con pruebas bioquímicas validadas. Muchas gracias.